Muy buenos días a todas y todos. Es una magnífica oportunidad y lo primero es estar con ustedes y por lo cual tengo que agradecer con todo mi calor, con todo mi cariño a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina la posibilidad de hoy estar aquí con ustedes, venir desde España para estar con ustedes. Por supuesto, quiero nombrar a Susana Medina, a Laura Galar y a Carmen Arquibay, que han sido las motores de que hoy esté con ustedes. Y también quiero explicarles un poco por qué me encuentro yo aquí con ustedes. Pues fundamentalmente, no como un abogado español que viene a hablar de feminicidio, sino la magnífica oportunidad también que me dio el destino en su día de poder participar en la defensa de Campo Algodonero. Campo Algodonero, como saben ustedes, es el caso emblemático de la Corte Interamericana en cuestiones de las que estamos hoy en día tratando. Por eso para mí tenía un interés muy importante el transmitirles parte de esas experiencias que continuaremos el viernes con una conferencia un poco fuera de programa, explicándoles un poco más ya el contenido y un poco más de esa experiencia y lo que pensamos de cara al futuro. Porque Campo Algodonero es el problema de Latinoamérica, porque Campo Algodonero es el problema de Europa, porque Campo Algodonero es el problema del mundo, es el problema de la violencia contra la mujer. Y afortunadamente, por primera vez, la Corte Interamericana y un órgano internacional de esa categoría, que ni siquiera el Tribunal Europeo había llegado a ello, define y conceptualiza el feminicidio con unas características especiales. Yo fui afortunado que después de una visita, una invitación, una visita cuando estaba en el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, de visitar Juárez. ¿Por qué este abogado español se metió? Pues muy sencillo. Dentro de mi trabajo internacional, visité Juárez y me quedé absolutamente horrorizado porque me tocó hablar con las víctimas, porque me tocó hablar con las madres, porque vi el campo algodonero, porque todos los días cuando me levantaba tenía que ir a poner las cruces, esas rosas de las mujeres que ustedes las han visto, que todos los días las siguen tirando, porque era una situación de miedo, yo sentía mucho miedo de estar allí. Y sentí una rabia terrible como nunca había sentido. Llevo mucho tiempo trabajando en derechos humanos y he visto, como por los comités en los que estoy, como pueden suponer, he visto muchas situaciones muy duras, muchas situaciones en prisiones, he visto mucha tortura, pero jamás había visto la humillación, el desprecio que hay en ese contenido, en esos crímenes hacia la mujer. En Campo Algodonero es el caso de ocho mujeres que representan a miles de mujeres de México, pero que representan a miles de mujeres de Latinoamérica, representan a las mujeres de Latinoamérica. Y Campo Algodonero tiene un concepto de escarnio para entrar, es que esas mujeres cuando aparecen en 2 días seguidos, se echan los cuerpos de 3 mujeres el primer día y al día siguiente se echan otros 5 cuerpos, se les arroja en ese campo un baldío que está situado justo delante del sindicato de maquiladoras, porque todas estas mujeres pertenecían a la industria maquiladora, es decir, para más sindri, para más recochineo. Ahí están los cuerpos y los echamos en 2 días, no pasa nada, y los echamos delante del sindicato donde estas mujeres trabajan, donde están afiliadas. Como puedes suponer, esa situación tan extrema, esa conmoción que sientes, me hizo voluntariamente, por supuesto, y pro bono, ayudar a mis 2 compañeros argentinos a llevar el caso hacia adelante, llevarlo ante la Corte Interamericana, a la vista de Santiago de Chile y a continuar, porque el campo algodonero no se ha terminado, estamos en la ejecución de sentencia. Y ahí les pido a ustedes jueces, juristas, expertos, que se sumen con nosotros al proyecto de la ejecución de la sentencia, porque es una sentencia erga omnes, es una sentencia que tiene un efecto para todos y del cumplimiento de esa sentencia obtendremos todos muchos frutos. Más adelante les diré, el viernes hablaremos de un protocolo de investigación que estamos intentando diseñar, un protocolo de investigación eficaz en estos casos, porque precisamente donde se produce la impunidad, es por las carencias y la falta de investigación. Los asuntos en México y en Guatemala, en muchísimos países de Latinoamérica, incluso podríamos decir, ¿por qué no también en su país, en el mío, se producen por
una mala investigación. El juez no puede juzgar porque las pruebas no se han obtenido con suficientes garantías. Entonces hay que archivar o hay que absolver. Entonces, ese es el grave problema. La Comisión Interamericana ya lo detectó y el secretario general de Naciones Unidas lo ha puesto de manifiesto, el incumplimiento de la Convención de Belén do Pará a la hora de investigar y cómo se deben investigar estos hechos. La Comisión Interamericana dice textualmente: a pesar de que en la mayoría de los países de la región existe un reconocimiento formal y jurídico de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, en la práctica, en multitud de casos, e incluso con carácter permanente y estructural, las autoridades estatales, incluidos los tribunales de justicia, no aplican esas normas con suficiente rigor, no toman las medidas necesarias para garantizar el respeto a tales derechos y, en particular, no llevan las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades por las violaciones de derechos, de modo que la impunidad en caso de maltratos, abusos, discriminación y asesinatos de mujeres se ha extendido y su represión ha experimentado un retroceso evidente. O sea, no vale con la tipificación, porque efectivamente en muchos países de Latinoamérica, en muchos países se ha ido tipificando estas conductas, hay un avance legislativo indudablemente, pero no vale. Y la Corte Interamericana, precisamente la sentencia de Campo Algodonero, vuelve a subrayar que una característica de los homicidios de mujeres es la falta de esclarecimiento y las irregularidades en la investigación, lo que contribuye indudablemente a la impunidad y en torno a la ocurrencia de estos hechos. El secretario general de Naciones Unidas, sobre este problema, dice: el progreso en la elaboración, en el año 2006, el progreso en la elaboración de normas jurídicas, estándares y políticas internacionales no ha estado acompañado por un progreso comparable en su aplicación a nivel nacional, lo que sigue siendo insuficiente y desigual en todas las partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar siguiendo citas del CEDAW, de lo que se ha hablado ya aquí, de los comités internacionales de Naciones Unidas. Todos coincidimos en lo mismo, el aspecto fundamental de la prevención. Y, sobre todo, hay un problema gravísimo, que es el incumplimiento de la Convención de Belén do Pará. Para conocer la magnitud de estos temas, que es lo que se exponía aquí, es la indistinción muchas veces que se produce en los registros oficiales de estos delitos. O sea, y hay que contar por eso con estudios y estadísticas que permitan tener en cuenta los rasgos, la frecuencia, las condiciones en que se producen estos hechos. Es fundamental, es un evento para poder trabajar, necesitamos saber lo que hay. En la mayoría de los países, sigue diciendo Naciones Unidas, los datos policiales y forenses sobre los homicidios son incompletos y frecuentemente no brindan una información básica acerca de las circunstancias de la muerte, la relación de la víctima con el infractor, y en numerosos países los datos sobre los homicidios ni siquiera se desagregan por sexo de la víctima. O sea, es fundamental. Bueno, por supuesto, las estadísticas, los bancos de ADN, las estadísticas son fundamentales para poder llevar a cabo una investigación efectiva, y en eso estamos trabajando. Ya les explicaré el próximo día, el viernes, que me han permitido afortunadamente poder volver a dirigirme a ustedes, les explicaré con más precisión todo esto. Desde luego, hablar de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género. Son unas relaciones, como estamos viendo a lo largo de la mañana, asimétricas de poder, que desarrollan unos mecanismos que perpetúan indudablemente la subordinación y la exclusión de la mujer de la vida política, de la vida civil, de la vida económica y, por supuesto, del ejercicio con plenitud de sus derechos. La discusión sobre la tipificación de femicidio es relativamente reciente en América Latina. Hay posiciones a favor, en contra. Casi todos ustedes habrán oído hablar de Marcela Lagarde, que es una experta en este tema, y lo que produce lo que viene a decirnos Marcela Lagarde, que en este problema la característica para ella del feminicidio es la impunidad. Pero vamos, es un debate en el que ahora nos llevaría toda esta jornada, se está centrada en este debate sobre feminicidio, que merece otro seminario específico sobre el tema. Lo que sí que es cierto es que la violencia como tal definida en la Convención de Belén do Pará, se han nombrado, particularmente en las legislaciones que ahora les voy a hacer referencia, como feminicidio en México y como femicidio
en otros países como Guatemala, Costa Rica y Chile. Ahí se llama femicidios. En la sentencia de Campo Algodonero, que siempre me hago referencia, define feminicidio como los homicidios de mujeres por razones de género, considerando que estos se dan como resultado de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades, y que estas situaciones de violencia están fundados en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. Esta es la definición que da la Corte Interamericana, que me parece una definición muy exacta y muy ajustada a la problemática que estamos tratando. Por eso la Corte vuelve a insistir que la falta de investigación conlleva la impunidad, pero que también es consecuencia de la violencia estructural que existe contra las mujeres en todas nuestras sociedades. En la sociedad española, desgraciadamente, cuando ustedes abren el periódico todos los días, pueden ver muertos. Y en Argentina, igual, y en Chile exactamente lo mismo, y en Brasil, y en México. Bueno, y seguiríamos, o sea, y es un problema estructural de la sociedad, es un problema poliédrico, con muchas caras. No se puede afrontar solamente desde el aspecto penológico, sino que hay que afrontarlo desde el aspecto sociológico y desde el aspecto educativo. Sin reformas educativas el machismo no acaba, ni en su país, ni en el mío, ni en ninguno. Eso lo hemos mamado desde pequeños. Yo recuerdo que mi madre, cuando era pequeño, me decía: hijo, no hagas la cama, hijo, o sea, eso es cuestión de eso lo hemos vivido todos los hombres, o sea, y no entres a la cocina, y no fregues los platos. O sea, eso es el ADN que llevamos, pues ustedes y nosotros, que somos muy próximos, que somos casi iguales, y eso lo llevamos implícito en nuestra condición masculina. Bueno, aplicando la norma jurídica neutra del homicidio, como se ha estado hablando esta mañana, se puede perseguir penalmente a quien ha privado de vida a una mujer por razones de género, es verdad, pero no se consigue visibilizar el contexto en el que concurren estas muertes. Es decir, si tratamos esa violencia de género como exclusivamente como un homicidio, como lesiones, como asesinato, si no le damos ese contexto de género, no se va a visibilizar nunca este problema. Indudablemente, si conseguimos, como decía Fernando, incorporar este tipo penal, el tipo penal de feminicidio, introducirá un nuevo concepto, está claro, en sus decisiones judiciales, que renovará la justicia, eso está claro. O sea, es necesario que ustedes incorporen en sus decisiones este componente de género, porque significa un acercamiento a una perfección del Estado de Derecho y a una renovación de la justicia. Eso es un concepto fundamental. Y así, en 5 países, como decía, Costa Rica lo ha recogido, la ley de penalización de la mujer, Guatemala, la ley contra el feminicidio, Colombia también, una ley para la sensibilización y prevención y sanción de la violencia contra la mujer, El Salvador. Bueno, todo esto pueden acceder fácilmente, no vamos a detenernos mucho. Chile y en Paraguay se está debatiendo. Es cierto que gran parte de estos modelos revelan una inadecuada configuración penal. ¿Por qué? Pues en cuanto a que los tipos suelen caer en condiciones de indeterminación e imprecisión que pueden vulnerar los principios de legalidad y de tipicidad. Es necesario una mejor sistematización de los feminicidios o feminicidios que se cometen en la esfera tanto privada como pública. También se tiende a caer en un excesivo casuismo que impide la comprensión de las distintas categorías en los distintos feminicidios o femicidios que contienen. Y el problema también en la penalización de estos delitos es que varios modelos se decantan por una pena equivalente a la que correspondería al homicidio calificado, y para evitar precisamente la vulneración del principio de igualdad, también se ha llegado a considerar que sería la misma pena que se impondría a una mujer que cometería el mismo crimen contra un hombre, para evitar ese cuestionamiento de constitucionalidad. Así lo ha resuelto el problema Costa Rica, Chile y Guatemala. Bueno, en definitiva, hay de todas estas legislaciones que les estoy hablando aquí en el área latinoamericana, en los países latinoamericanos, hay 3 tendencias que se han optado. La primera, por incorporar tipos penales autónomos de femicidio o feminicidio, como decía. La segunda, incluir un agravante en los supuestos de homicidio calificado, como tal. Y la tercera, modificar el delito de parricidio.
el tipo penal autónomo, lo defienden Costa Rica, Guatemala y El Salvador. La segunda tendencia, por añadir un agravante al tipo de penal de homicidio, es no se cambia la denominación del delito, pero se le añade ese agravante a los supuestos de homicidio calificado.